Doctor Wakira, Buenas tardes, doctor. ¿Lo escucho ¿cómo está? bien? ¿Me escuchan, no? Perfectamente, doctor. Ya. Bueno, a ver, continuamos con lo que estábamos viendo respecto a lo que es la justificación interna y la justificación externa de las resoluciones judiciales. Ayer básicamente hemos abordado la parte más sencilla relativa al tema de justificación interna y habíamos determinado o concluido que ésta se traduce en la secuencia lógica y el planteamiento correcto tanto de la premisa normativa como de la premisa fáctica y como consecuencia lógica y coherente una conclusión acertada. ¿Correcto? Entonces, en este sentido, nos corresponde abordar el tema de la justificación interna o externa de las resoluciones judiciales, ¿ya? En un Estado constitucional de derecho, los jueces no solo aplican la ley, construyen decisiones que deben ser explicadas, controlables y verificables. Esta forma explícita permite a las partes, ¿no es cierto?, y a la sociedad entender el contenido de la decisión judicial de forma razonada. La legitimidad democrática del sistema de justicia radi- no radica únicamente en la independencia del juez, sino en la razonabilidad y la fundamentación de sus decisiones. Es decir, que una sentencia que no se encuentra debidamente fundamentada y motivada entra en el ámbito de una decisión arbitraria, la misma que puede ser corregida a través de los recursos extraordinarios, ordinarios y si corresponde en la vía constitucional. La motivación judicial como garantía del debido proceso es prácticamente eh, consiste en dos pilares, ¿no? Uno, la justificación interna, que la hemos visto el día de ayer, relativa a la coherencia lógica del razonamiento dentro de la resolución. Y dos, la justificación externa, las razones jurídicas externas que dan validez a la decisión judicial, ¿ya? Este segundo componente relativo a a la justificación externa la, es la que conecta la decisión con el orden jurídico, asegurando que la resolución no sea arbitraria ni producto de valoraciones personales del juez, sino más bien de la fuerza normativa de la Constitución, la ley, la jurisprudencia y los principios que rigen el ordenamiento jurídico. En este entendido, podemos dar el concepto de justificación externa, ¿no? La justificación externa es el proceso mediante el cual el juez explica qué normas utiliza para resolver el caso. ¿Por qué estas normas son aplicables y no otras? ¿Qué interpretación jurídica reciben esas normas? ¿Cómo se relaciona con la Constitución y con los derechos fundamentales? ¿No?
¿Qué precedentes y principios respaldan la resolución que se adopta? Se fundamenta básicamente en la idea de que la decisión judicial debe ser jurídicamente correcta. Obviamente, al indicar esto, analizamos cuál es la norma que debemos aplicar al caso que se pretende resolver. Por otro lado, constitucionalmente compatible. Vale decir que una resolución que no se encuentra adecuadamente fundamentada y motivada es incompatible con la Constitución, porque vulnera el derecho al debido proceso en su componente fundamentación y motivación de las resoluciones. Por otro lado, también podemos observar la interpretativamente el razonamiento de la autoridad jurisdiccional al momento de resolver los asuntos sometidos a su conocimiento. De igual forma, normativamente, estos razonamientos deben encontrarse normativamente sustentados, ¿no? Vale decir que esta resolución judicial que hace un abordaje jurídicamente correcto, constitucionalmente compatible, interpretativamente razonada y normativamente sustentada, ¿no es cierto? Es previsible y controlable. ¿Por qué indicamos que una resolución que cumple estos presupuestos es previsible y controlable? Porque ha de basarse en los precedentes, en las normas, y esta puede ser controlable porque va a ser sujeta o puede ser sujeta a una revisión de autoridad superior, ¿no? Entonces, en ese sentido, la justificación externa no solamente se ocupa del planteamiento lógico de las premisas, de la premisa normativa, la premisa fáctica y consecuentemente, la decisión o la consecuencia jurídica de la aplicación de estas premisas, ¿no? Su ausencia convierte a una resolución en una declaración autoritaria. Vale decir, cuando una autoridad jurisdiccional no emite una resolución debidamente fundamentada, ¿no es cierto? Estamos frente a una declaración autoritaria sin control de validez constitucional. Este es el elemento más importante que justifica, ¿no?, la existencia de una verdadera fundamentación y motivación de una resolución. Ahora quiero ver algunos aspectos comparativos relativos a la justificación interna versus la justificación externa. Ambas son distintas, pero complementarias. Ojo, eso es un elemento bien importante. No existen de forma aislada, ¿no? Sino más bien se complementan, son parte de una misma resolución judicial que hace que ésta no entre al plano de la arbitrariedad. Por un lado, vamos a observar que el objeto de la justificación interna es relativo
a la coherencia lógica dentro de la resolución, ¿no? Y el objeto de la justificación externa está en relación con las normas, principios y la jurisprudencia aplicable al caso concreto. Como método de la justificación interna, podemos indicar la deducción, la coherencia y la consistencia del planteamiento de las premisas, ¿correcto? Pero como método de la justificación externa, vamos a utilizar la interpretación, la aplicación normativa y el análisis constitucional de la decisión judicial. La, la justificación interna responde si, si el paso razonado de las premisas a la conclusión. La justificación externa nos explica la norma correcta y válida para validar la justificación y la conclusión del planteamiento de estas premisas. El error asociado a la justificación interna es generalmente aquel que se plantea a través de las falacias, ¿no? Situaciones que son contrarias o no son evidentes. En el caso de la justificación externa, la falta del fundamento legal o constitucional, ¿no? Estos son los errores que afectan tanto a la justificación interna por un lado, como a la justificación externa por el otro. Solo cuando ambas condiciones se encuentran correctamente estructuradas, la resolución es válida, ¿no? Vale decir que una resolución que adolezca de una justificación interna errónea, obviamente va a provocar una justificación externa también errónea. Por lo tanto, esta resolución es una resolución arbitraria. El fundamento constitucional de la justificación externa no es una exigencia simplemente académica o un estilo de la autoridad jurisdiccional, ¿no? La justificación externa es una obligación constitucional de las autoridades jurisdiccionales. Esta obligación constitucional la encontramos en el artículo 115, parágrafo segundo de la Constitución Política del Estado, que garantiza el debido proceso, ¿no? Por otro lado, también podemos hacer referencia al artículo 117, parágrafo primero de la misma Constitución, que exige que las decisiones sean fundamentadas y motivadas. También encontramos este respaldo o esta obligación constitucional de una justificación externa en el artículo 178 de nuestra Carta Magna, que define a la jurisdicción y cómo se ejerce en el marco de la Constitución. Asimismo, los principios de justicia constitucional como legalidad, razonabilidad, motivación e idoneidad exigen que toda decisión se demuestre. Una,
la compatibilidad con la Constitución Política del Estado. Dos, la aplicación adecuada del bloque de constitucionalidad. Y tres, el uso correcto de la jurisprudencia. Un fallo sin justificación externa vulnera el derecho a la fundamentación, generando inseguridad y puede ser anulado. Entonces, la importancia de la justificación externa adquiere una relevancia trascendental en el Estado constitucional de derecho, al modelo al cual se acomoda nuestro modelo de Estado. Los elementos esenciales de la justificación externa, ¿no? Podemos decir que la justificación externa no es un acto mecánico que debe contener, ¿no es cierto?, la identificación precisa de las normas aplicables. Lo primero es determinar las normas que regulan el caso. No se trata de llenar la resolución con citas, sino escoger las relevantes y explicarlas, ¿no? Esto es muy importante al momento de la elaboración de una decisión, de una resolución jurisdiccional. Esto incluye normas que podemos traducirlas de la siguiente manera, ¿no? Por un lado, principalmente partiremos de las normas constitucionales que se van a adecuar al caso concreto. Posteriormente, las normas legales, vale decir normas infraconstitucionales, ¿no es cierto?, reglamentarias, sectoriales y finalmente todas enmarcadas dentro de los alcances del bloque de constitucionalidad. O sea, hacemos un análisis de constitucionalidad de las normas, de legalidad de las normas, de los reglamentos, de aquellas normas sectoriales y evidentemente que las mismas deberán estar enmarcadas en las normas contenidas en el bloque de constitucionalidad. Eso en razón a que las mismas han sido positivadas dentro del ordenamiento jurídico nacional a través del artículo 410 de la Constitución Política del Estado. Una resolución sin identificación normativa clara no permite el control de legalidad, ¿correcto? Por otro lado, cuando realizamos esa justificación externa, la autoridad jurídica procede a la interpretación jurídica de las normas. Aplicar una norma no significa repetir su texto. Es el error más frecuente que cometen los abogados y las autoridades jurisdiccionales, ¿no? Que en vez de interpretar la norma, lo que hacen es reproducir el texto. Y esa es una forma inadecuada de formular o justificar de forma externa su decisión. Entonces, cuando la autoridad aplica las normas, lo que hace es interpretarlas. La interpretación judicial debe, por un lado, explicar el significado de la norma, lo que el contenido, el valor que la norma, que le da el juez al precepto normativo,
¿ya? Por otro lado, determina su alcance, ¿no? Es decir, hasta dónde o qué hechos se enmarcan en el enunciado contenido en la norma. ¿Cuál es la intención de esa norma? ¿Cuál es el derecho protegido o el derecho que nos da esa norma, ¿no? Y asimismo, esta interpretación tiene la función de conectar su contenido al caso concreto, ¿ya? Analizando la premisa normativa y analizando la premisa fáctica y aplicando a través del contenido normativo esta acción humana que va a ser sujeta de análisis para la resolución del conflicto jurídico. El juez debe justificar por qué la lectura es la adecuada, evitando interpretaciones arbitrarias o subjetivas, ¿correcto? Al momento de interpretar la norma, el juez debe evitar la arbitrariedad o la subjetividad, ¿no es cierto?, con base a criterios no respaldados, simplemente con base a criterios personales y no respaldados en una norma. La relación con la Constitución. La Constitución es la norma suprema. Toda interpretación debe ser conforme a la Constitución y compatible con los derechos fundamentales. Debe ser respetuosa de los principios constitucionales. Cuando existe un conflicto entre la ley y la Constitución, quiero hacer una pregunta. ¿Cuál es la que debería prevalecer cuando nos encontramos ante una antinomia de una norma infraconstitucional y una norma constitucional? ¿Cuál es la norma que ustedes tendrían que aplicar o aplicarían en el ejercicio jurisdiccional? Doctora Cecilia, a ver, ¿qué nos indica con relación a este postulado? Cuando nos encontramos frente a una antinomia entre una norma ordinaria y una norma constitucional, ¿cuál es la norma que usted aplicaría al momento de resolver un conflicto jurídico o plantear una pretensión jurídica ante una autoridad jurisdiccional? Doctor, buenas tardes. Em, Al momento de realizar una resolución judicial, tendría que tener prioridad o preferencia la norma constitucional. La resolución tendría que tener como base primero la norma y después se puede realizar una interpretación de acuerdo a la Constitución con la norma específica. Ya, o sea, es correcta su percepción. A ver, vamos a escuchar a otro compañero, al doctor Coaquira, por favor, adelante. Vamos enriqueciendo el criterio de su compañera Cecilia. Muchas gracias, doctor. A ver, eh, si bien la Constitución establece una jerarquía normativa, en el caso con 410. el 410, pero en el caso concreto, generalmente aplicamos la norma infraconstitucional. Aquí creo que tenemos una gran labor que realizar. Esta norma infraconstitucional puede que sea una norma que se haya promulgado después de la vigencia de la Constitución, por ejemplo. En ese caso estaría conforme a la Constitución, pero tenemos todavía normas que han sido o están vigentes todavía, pero han sido promulgados antes de la Constitución del 2009.
Entonces, estas normas eh, aún están en vigencia. Aquí creo que la labor del juez es interpretar esa norma aún vigente bajo los parámetros estándares de la Constitución. Solo así creo garantiza la jerarquía normativa porque aplica conforme la Constitución. Eh, la Constitución da un mandato y el mandato es que debe estar conforme a la Constitución. Es la norma suprema y debe estar conforme a ella. Entonces, creo que la labor es interpretar las normas conforme a la Constitución o conforme al bloque de constitucionalidad. Esa creo debería ser la labor del juez. Correcto, doctor. Ambos han partido de forma adecuada y en facilito contestaríamos que las normas deben ser interpretadas desde y conforme a la Constitución y el bloque de constitucionalidad. ¿Correcto? A ver, nuestro compañero Efraín, adelante, doctor Efraín, por favor. ¿Qué opina con relación a este tema? Y si usted conoce el artículo que establece un criterio de interpretación. Doctor Efraín, la doctora Wendy Santa María, por favor, adelante. Buenas tardes, doctor. Bueno, ¿Cómo está? yo coincido con lo que han manifestado los colegas y también con lo que usted ha manifestado, en sentido de que a la luz del 410, parágrafo segundo de la Constitución, debemos de interpretar en son del bloque de constitucionalidad siempre que las normas sean más favorables para la persona, ¿no? Asimismo, también nos guiamos con la sentencia la 2233, quebrado 2013, que nos habla sobre el estándar jurisprudencial más alto. Entonces, siempre debemos de ver que los derechos de las personas sean reconocidos de la manera más favorable. Entonces, si la Correcto. Constitución reconoce estos derechos de manera más efectiva, entonces se aplicaría la Constitución. Muy bien. ¿Y recuerdan el artículo? ¿Cuál de ustedes recuerda el artículo de la Constitución que establece ese criterio de interpretación? El 410 nos da la jerarquía normativa e introduce al bloque de constitucionalidad, pero hay un artículo que nos da un criterio de interpretación que nos dice cómo debemos interpretar las normas. ¿Alguien recuerda? El 196, doctor. Hay uno más específico. ¿Alguien de sus compañeros? El artículo 250, Álvaro, adelante. artículo 256, doctor. Correcto, es el 256 que establece básicamente la forma en la que debemos explicar. Ahora, en aplicación del artículo 256, la jerarquía normativa ya no responde a esa clasificación clásica de Kelsen que nosotros hemos aprendido desde nuestros primeros años de derecho, ¿no es cierto? Donde la Constitución y y el resto de las normas por debajo. Ante una antinomia, vale decir, ante una contradicción de normas dentro de un sistema jurídico, ¿no es cierto? Este artículo 256 nos obliga, como su compañera Wendy acaba de mencionar, a aplicar la norma que proteja de manera más efectiva el derecho fundamental protegido. Vale decir que, siendo un poco groseros, digamos, ¿no? Incluso podemos aplicar sobre la Constitución una norma infraconstitucional cuando esta norma protege de mejor manera el derecho fundamental protegido. ¿Correcto? De igual forma, podemos aplicar nuestra Constitución sobre los tratados internacionales de los cuales el Estado boliviano ha sido o es parte
con preferencia cuando estas normas, ¿no es cierto?, protejan de manera más efectiva el derecho que pretende ser protegido. Correcto. Ahora hay un puntito más para ya retornar al tema de justificación externa que quiero que lo recordemos. La temporalidad es un criterio determinante para aplicar una norma desde la perspectiva constitucional, desde el 410 y el 256 de la Constitución Política del Estado, ¿o no? A ver, ¿quién nos puede hablar? Marco Loaiza. Cecilia, adelante, por favor, Cecilia, ¿qué nos puede decir al respecto? La temporalidad de las normas determina su aplicación. Sí, sí, doctor, porque la norma debe ser aplicada, o más bien en el caso de que tenga que realizarse una resolución o plantearse una demanda, estas tienen que estar acomodadas o adecuadas a lo que dice la ley en ese momento. Ya, pero a ver, ¿algún otro compañero? Efraín, tal vez, respecto al tema de temporalidad para la aplicación. No se olviden que la temporalidad, la especialidad son criterios de selección normativa regulares, que no se los excluye, pero en situaciones especiales o en situaciones complejas dejan de ser suficientes para seleccionar la norma. Queriendo llegar a este punto para cumplir uno de los presupuestos de la justificación externa, que es la selección adecuada, ¿no es cierto?, o correcta de la norma que vamos a aplicar al caso concreto al momento de resolver ese conflicto jurídico. Wendy, por favor, adelante. Doctor, en este caso sería que, o sea, como sabemos, la ley solo aplica para lo venidero y solo en algunos casos tiene efectos retroactivos. Entonces, como usted en su pregunta dice, ¿no? Si la temporalidad de las normas determina su aplicación, sí, en realidad sí, ¿no? Porque no podemos aplicar una norma de manera retroactiva, sino para los casos futuros. Y las normas se aplican, bueno, las normas se aplican a partir de que se promulgan, ¿no? Cuando hablamos de la temporalidad como criterio de selección de normas, hacemos referencia a ese presupuesto que dice la norma posterior deroga a la norma anterior, ¿no es cierto? Ese es un criterio, pero en el ordenamiento jurídico, ¿qué hacemos si la norma anterior es más favorable que la norma posterior? Doctor, ¿aplicaría aquí el criterio de la ultraactividad, de que debe aplicarse la norma que estaba vigente al momento de que se ha suscitado determinada actuación? No la retroactividad, sino la ultraactividad. La ultraactividad es cuando una norma que ya ha sido abrogada. Aquí entendemos de que existe una colisión de normas. Ambas normas están vigentes, ¿no es cierto? Pero, ¿cuál aplicamos? Si las dos, o sea, cuando existe, por eso había partido de lo que es una antinomia, ¿no? Una antinomia. Entonces, cuando hago referencia a la temporalidad, si la una es anterior a la otra, bajo el criterio de temporalidad de una selección eh, regular, si llamamos, si podemos decirlo así, tendríamos que aplicar la posterior, ¿no? Pero aquí surge el conflicto de que la norma anterior es más favorable que la posterior, en el entendido que ambas normas aún se encuentran vigentes. Esos son los conflictos jurídicos que los jueces o las autoridades jurisdiccionales
y los abogados al momento de plantear las pretensiones de sus representados deben cumplir para una justificación externa de la pretensión, para una justificación externa de la decisión judicial, ¿no es cierto? El primer paso que deben cumplir es seleccionar cuál es la norma aplicable. Y además nos dice que no solamente se queda en seleccionar, sino debe explicar por qué selecciona. Supongamos que el artículo X de tal cuerpo normativo resulta ser más favorable que el artículo Z de X cuerpo normativo. Entonces, nosotros tenemos que explicar por qué seleccionamos esta norma y por qué no consideramos a la otra norma. Si dejamos de hacer y aplicamos simplemente la norma sin explicar el razonamiento, estamos afectando nuestra decisión de una falta de fundamentación y motivación adecuada. ¿Por qué? Porque no existe una justificación externa que fundamente, que dé pie a nuestra decisión. Wendy, por favor, adelante. Doctor, perdón que le corte. Justo había un caso, no sé si entra esto en el tema de la antinomia y de la A ver. aplicación de las normas que usted está explicando. Se ha Ya. suscitado que, bueno, eso es más en el tema académico de una unidad académica donde se estudia 4 años. Eh, Pedro Picapiedra ingresa durante el tiempo que estaba vigente un reglamento de régimen estudiantil que establecía que si en esos 4 años tú te aplazabas, tenías derecho a reincorporarte solo una vez. O sea, si te aplazaban y te daban de baja por bajo rendimiento académico, podías reincorporarte solo una vez. Cuando él estaba en tercer año, se modifica esa norma y se establece que si tú eres retirado por bajo rendimiento académico, no puedes reincorporarte. Nunca. O sea, te dan de baja y te retiras. Entonces, lo dan de baja y él alega y dice, yo quiero que se me aplique la norma que estaba vigente cuando yo he ingresado. Y esta figura es la ultraactividad. Muchos entendían de que no, no va, no es ultraactividad, es retroactividad, estás queriendo que se aplique un reglamento que ya no está vigente, porque ahora el reglamento actual establece que si te dieron de baja por bajo rendimiento académico, no puedes volver y te vas a tu casa. Entonces él decía, no, cuando yo he ingresado a estudiar, en el tiempo que es 4 años, el reglamento que estaba vigente establecía que yo tenía la opción de reincorporarme una vez. Me dieron de baja por bajo rendimiento académico, puedo volver una vez. Entonces él aplicó esta figura de ultraactividad, pero todos señalaban de que no, es retroactividad y era la duda. Entonces, la explicación que dimos para que se pueda aplicar la ultraactividad era de que el periodo académico donde él ingresó estaba compuesto de 4 años. Entonces, si en esos 4 años él era retirado, se debía aplicar la norma que estaba vigente al momento de su incorporación a esta unidad académica. O sea, fue una batalla, pero al final sí aceptaron la ultraactividad. Es un ejemplo muy bonito nos va a ayudar a reflejar la importancia de la justificación externa que hemos indicado consiste al momento de seleccionar la norma aplicable, explicar por qué. En el caso en particular, evidentemente nos encontramos frente a la ultraactividad de la norma. ¿Por qué? ¿Por qué estamos frente a la ultraactividad? ¿Alguno de ustedes puede decirme así clarito qué significa ultraactividad de la norma? Expliquen, o sea, ahí mire, por ejemplo, la persona que ha presentado, digamos, vamos a analizar desde el punto de vista del abogado del estudiante afectado y vamos a también aterrizar en la decisión de la autoridad judicial. ¿Sabe alguno de ustedes qué significa ultraactividad de la norma? ¿O cuándo hay ultraactividad y cuándo no hay ultraactividad o hay retroactividad? ¿Alguno de ustedes, por favor, sin temor?
No se preocupen, vamos complementando los conocimientos, ese es el objetivo precisamente y la ventaja y el premio que ustedes tienen por asistir a este tipo de cursos que cada día van perfeccionando, afinando aquellos conceptos, inclusive aquellos términos que habitualmente utilizamos, pero no sabemos precisarlos. ¿Alguno de ustedes, Víctor Carmelo, nos puede hablar qué entiende por ultraactividad de la norma? ¿Por qué ese término ultra en vez de retro? ¿Cuál es la diferencia? Para fundamentar externamente una resolución, debo escoger la norma adecuada, pero también debo explicar por qué estoy escogiendo esta norma. A ver, ¿alguno de ustedes? No. La ultraactividad, por eso se llama ultraactividad, una norma ya abrogada. La abrogación es cuando ya ha sido desechada totalmente, ¿correcto? Vuelve a tomar vigencia. ¿Por qué? Porque con base a esa norma, con base a esa norma que ya no está vigente en el ordenamiento jurídico nacional, un juez o una autoridad administrativa, jurisdiccional, va a tomar una decisión, pero parece absurdo, ¿no? Pero ¿cómo? ¿Cómo? Si esa norma ya ha sido abrogada. Para eso tendremos que explicar que ese estudiante afectado firmó un contrato con la universidad bajo determinados términos. ¿No es cierto? Entonces, como esos términos firmados, no especulemos que cada año al momento de inscribirse o matricularse ha firmado y a medio año se ha cambiado, ¿no es cierto? O en el año anterior, digamos así, ¿no es cierto? Vamos a utilizar ultraactivamente una norma que ya ha sido abrogada, ¿no es cierto? La vamos a utilizar para resolver el caso jurídico en particular, ¿no es cierto? Para resolver el caso concreto. ¿Por qué? Porque tiene un contenido más favorable al derecho que pretende ser protegido. Entonces, el abogado, al momento de plantear su pretensión, dirá que conforme al artículo 10 del reglamento de la Universidad Católica Boliviana, ¿no es cierto? X, Z y dan lugar a una segunda evaluación, nos estamos inventando. Lo importante es que quiero que quede como ultraactivamente él está utilizando. Y la entidad le responde no, de forma negativa. Eso era en el anterior reglamento que ha sido reemplazado por el reglamento del 2025. ¿Ya? Ustedes, como autoridades judiciales, ¿cómo resolverían el caso en particular? Ahí ya tienen que tomar en cuenta. No se olviden que justificar externamente partes de la Constitución, la norma, la jurisprudencia, ¿no es cierto? Vale decir los precedentes para fundamentar, para darle el soporte a la decisión, para explicar esa decisión. Tienes que partir de la Constitución, tienes que partir de la norma, ¿no es cierto? Y finalmente reforzar esa posición, ¿no es cierto?, con las normas del bloque de constitucionalidad. Porque si nosotros no hacemos esa cadena, constitución, norma, bloque de constitucionalidad y jurisprudencia, si no hay esa correlación, ¿qué estuviera pasando con esa decisión? ¿Sería congruente? Sería lógica si entre una de nuestras premisas al momento de construir nuestro silogismo resulta no ser cierta o no ser la adecuada, como el ejemplo que nos ha ayudado a presentar nuestra compañera Wendy. ¿Qué opinan ustedes? A ver, vamos a forzar un poquito. La doctora Sara, a ver, ¿qué opina al respecto?
Aquí estamos frente al caso de la justificación externa cuando el abogado, la autoridad, cada uno desde sus ámbitos de acción, debe escoger la norma. El uno para plantear su pretensión y el otro, ¿no es cierto?, para resolver el conflicto jurídico. ¿Qué opina, doctora Sara? Sí, que justamente el criterio de escoger, obviamente, las normas adecuadas es muy importante para establecer la fundamentación y la motivación, ¿no? Que va a dar lugar al debido proceso, porque uno tiene que decir, se ha escogido la norma X, ¿no? Conforme el artículo tanto, y se aplica esta debido a, ¿no? Considerando que, ¿no? Entonces, es muy importante señalar eso, ¿no? Y en cuanto a la ultraactividad de la norma, por ejemplo, pudiese indicar un ejemplo que actualmente está en vigencia, ¿no? Por ejemplo, en el artículo 120 de la Ley General del Trabajo indica que los derechos laborales prescriben a los 2 años y la Constitución del 2009 señala que los derechos laborales son imprescriptibles. ¿No? Entonces, había una errada interpretación que los jueces estaban dando que tan solo los derechos laborales no prescriben desde que sale la Constitución, ¿no? Desde el 2009. Pero no obstante a eso, se aplica en materia laboral en cuanto al tema de la prescripción de los derechos desde el 2007. ¿Por qué? Porque aún el artículo 120 de la Ley General del Trabajo de la vigencia de los 2 años sigue repercutiendo, obviamente, en la norma vigente, ¿no? Entonces, creo también que ese ejemplo pudiese ser un ejemplo de ultraactividad, ¿verdad, doctor? Es un ejemplo, pero aquí también cómo se va complejizando, ¿no es cierto? Donde, a ver, bajo situaciones distintas, no nos olvidemos que uno de los principios rectores en materia laboral es la retroactividad de la norma cuando ésta es más favorable. ¿Correcto? Sí. Entonces, para explicar por qué yo estoy escogiendo esa norma anterior a la Constitución, tendré que decir, con base al principio de retroactividad de la norma que rige la materia laboral, y además reforzada por la sentencia constitucional X, ¿no es cierto?, que determina la retroactividad de la norma en materia laboral, se elige esta norma. Por lo tanto, el pago de beneficios o el caso en particular, ¿no es cierto?, deberá ser tramitado o deberá ser interpretado desde esa norma que es más favorable. Pero si usted en su condición de autoridad jurisdiccional no hace esa explicación y simplemente la aplica, ¿estaríamos ante una decisión arbitraria o no? Sí, correcto. ¿Por qué? Eh, Porque sería arbitrario simplemente señalar, se aplica el artículo X sin explicar y sin la fundamentación correspondiente. Sí sería arbitrario. exacto. Entonces, esa explicación, ¿no es cierto?, pasa incluso por determinar, por hablar de los principios, porque la explicación no puede basarse, la explicación de la norma no puede basarse en el criterio académico de la autoridad o en el criterio académico del abogado erudito en derechos laborales, debe basarse en normas, ¿no es cierto? Y esas normas las vamos a encontrar cuando sean más favorables en el bloque de constitucionalidad. Las vamos a encontrar en los principios contenidos en la Constitución y las vamos a reforzar, ¿no es cierto?, con la jurisprudencia y con las normas del bloque de constitucionalidad. Entonces, en conclusión, cuando voy a seleccionar la norma adecuada, tengo que explicarla. En la mayoría de los casos, no amerita mayor interpretación, ¿no es cierto? Por ejemplo, no sé, el poner a conocimiento del fiscal la detención de una persona es 24 horas. No amerita un mayor ejercicio explicativo, no hay, pero
Hay casos en los que sí, por ejemplo, en los dos que muy acertadamente la doctora Sara y Wendy han traído para que podamos sacar a la luz la aplicación práctica de la justificación interna, ¿no? Cumpliendo este primer elemento de seleccionar la norma, ¿no? Creo, ejemplo que nos va a ayudar a ir desglosando, desmitificando el tema de fundamentación y argumentación, que filosóficamente cuando uno agarra un texto parece un poco complicado entenderlo, pero cuando lo bajamos a ejemplos concretos, ustedes van a poder sacar mayor provecho de ese proceso de fundamentación y de motivación de sus decisiones y de sus planteamientos. Por ejemplo, supongamos el caso, la antinomia existente entre el artículo, no estoy muy seguro, el artículo 1 creo que es del Código Civil boliviano que reconoce la vida a partir del nacimiento con vida de las personas y el artículo 5 del Código Niña, Niño y Adolescente que establece el reconocimiento de la personalidad, el reconocimiento de la vida a partir de la concepción. Sigamos analizando y haciendo ese ejercicio. A ver, vamos a hablar con Marco. Marco Loaiza, ¿qué opina usted? Al momento de plantear una demanda, no sé, respecto a la sucesión de una persona, podríamos, podríamos partir de eso. ¿Cuál de los artículos? ¿El contenido en el Código Civil o el contenido, que es además la ley especial, ¿no es cierto? ¿O el contenido en el Código Niña, Niña, Adolescente cuando estamos ante una situación sucesoria? Doctor, buenas tardes. Entiendo que Adelante, el Marco. artículo 13 de la Constitución Política del Estado establece con mediana claridad que la interpretación de los derechos lo debe de hacer de manera progresiva. Concatenado el artículo 13 de la Constitución con el artículo 256 de esta misma norma suprema, establece también de que se debe hacer una valoración eh, integral de los elementos que se presentan dentro de la demanda, como también el juzgador tiene que velar el interés superior del menor de edad. Entiendo en este caso de que se tendría que aplicar lo más beneficioso o favorable al demandante. Claro, y para aplicar eso, lo que usted debe hacer, ¿no es cierto? Es explicar por qué, ¿no es cierto? Porque según la Constitución política, la vida es un derecho fundamentalísimo de las personas, ¿no es cierto? Y es el artículo contenido en el Código Niño, Niña, Adolescente que protege este derecho de manera más efectiva. ¿Por qué? Porque protege la vida a partir de la concepción, ¿no es cierto? ¿Y por qué nos interesa este tema en el tema civil? Pongamos el ejemplo de un fallecimiento a los pocos días de haber nacido. El destino de esos bienes de una persona que ha recibido una donación en vientre, ¿no es cierto? ¿Sería el mismo? ¿O creen que no habría un tipo de conflicto en el cual X considera ser el heredero de esta persona o el beneficiario de esa masa sucesoria? Ahí hay ese problema, hay ese tipo de problemas donde la habilidad de los abogados al momento de interpretar, al momento de presentar sus pretensiones, es que deben tomar en cuenta la justificación externa de su pretensión, porque va más allá. Tiene que explicar por qué él toma en cuenta el artículo 5 del Código Niño, Niña, Adolescente, y no así el artículo 1 del Código Civil. ¿Correcto? Y volvemos nuevamente a repetir
que de no encontrarse esa explicación de por qué la autoridad judicial está escogiendo esa norma, estaríamos frente a una decisión arbitraria o a una pretensión arbitraria o a una pretensión que no tiene el fundamento jurídico suficiente para ser atendido de manera favorable. Doctora Wendy, adelante. Disculpe nuevamente con mis consultas. Con Aquí en todo este gusto, caso, por doctor. ejemplo, en lo que usted acaba de señalar, doctor, entraría algo que, bueno, recién lo vamos a tratar porque consideramos que es una exageración de la Caja Nacional de Salud. Los afiliados a la caja, por ejemplo, cuando no son casados, digamos, el asegurado es el varón, pero su mujer quiere que, o sea, la mujer es la que está embarazada, no puede realizar sus consultas durante la etapa del embarazo y tampoco puede realizarse el nacimiento en la caja, a la luz de que ella no es casada con el titular de ese beneficio del seguro. Entonces la caja dice, no, tienen que ser casados. Él hace el reconocimiento ad vientre, inclusive, y dice, no, tienen que ser casados, caso contrario, el bebé no puede nacer en la caja, tiene que irse a otro centro de salud. Entonces, como usted manifiesta, los derechos, o sea, los niños se consideran, tienen derechos inclusive desde que están en la barriga de la mamá, ¿no? Es un tema que a mí, la verdad, me ha parecido raro y recién lo vamos a considerar, pero sí pienso que sería Entonces va a ser importante útil. porque la caja está cerrando Va- bastante. Y son varios casos de afiliados que no tienen, no son casados. Por lo menos donde yo trabajo, la mayoría no son casados, son concubinados y a veces hasta tienen hijos externos, ¿no? O sea, fuera de su matrimonio, pero también tienen los mismos derechos. Exacto, estamos hablando, si no, si se fallara o si se resolviera administrativamente de forma diferente, estaríamos vulnerando ¿qué derecho fundamental? El derecho fundamental a la igualdad. Todas las personas son iguales ante la ley, ¿no es cierto? Estaríamos vulnerando un artículo constitucional que reconoce a las uniones de uniones conyugales libres, los mismos derechos personales y patrimoniales, ¿no es cierto? Los mismos derechos personales y patrimoniales reconocidos al matrimonio, ¿correcto? Esa es una norma constitucional. Entonces, una decisión contraria a ese entendimiento estaría vulnerando el derecho fundamental, no solo no solo a la igualdad, sino a la propia vida al encontrarse vinculado a un sistema de salud, ¿correcto? Pero esa decisión, cuando si es que el caso fuese sometido ante una autoridad judicial, ¿no es cierto? El juez tendrá que explicar de que esa relación concubinaria, según el artículo tanto de la Constitución, la jurisprudencia X, ¿no es cierto? Y el convenio Z el convenio Z, el instrumento internacional Z, reconocen los mismos derechos a las uniones conyugales libres y reconocen la igualdad de las personas, ¿correcto? Entonces, el juez que decida eso, obviamente tendría que fallar de forma contraria a la pretensión de la caja de seguro que usted menciona, ¿no es cierto? Pero para fallar de esa forma, ¿no es cierto? Tendrá que explicar por qué está utilizando estas normas. Si la norma que rige el sistema o el seguro que usted hace mención señala que el beneficio solo será a la esposa, ¿no es cierto? Más o menos ese es el problema, ¿no es cierto, doctora Wendy? En realidad es más que todo para el nacido, ¿no? Porque, o sea, si bien la esposa es la que va a dar a luz, pero es por el nacimiento del bebé, ¿no? Que ya está acudiendo al centro de salud. Claro, Entonces, o no sea, siempre es, le cuento, unión libre, sino que a veces ocurre que esa persona es casada, pero embaraza, o sea, fuera de su ya, matrimonio embaraza a otra persona. Entonces, ahí nos entiendo, vamos al derecho del menor o del entiendo, niño, del recién en- nacido. entiendo. No se olviden, no se olviden
que cuando hablamos de premisa normativa, premisa fáctica y conclusión, no tienen que perder de vistas que en determinados casos pueden haber premisas, no una sola, sino premisas, ¿ya? También pueden haber premisas normativas y premisas fácticas, como en el caso en particular. Aquí, por ejemplo, están en juego los derechos de esa mujer gestante, ¿no es cierto? Y están en juego los derechos de esa persona que lleva en el vientre, que además ambos se encuentran bajo protección reforzada. Y la solución jurídica en ambos puede ser distinta, concediendo, por una parte, ¿no es cierto?, los derechos al menor, pero, no sé, habría que aún analizar más el caso de la mamá, ¿no? Que la mamá, ¿por qué? ¿Por qué no puede tener los mismos derechos que la esposa, en este caso, como usted me dice, son hijos extramatrimoniales, ¿no es cierto? ¿Por qué? Ahí tendré que explicar que para que una unión conyugal libre sea reconocida y pueda ejercer los derechos reconocidos a un matrimonio, debe cumplir, ¿no es cierto?, los presupuestos establecidos en la norma, que son de singularidad. No, ya no hablamos de tiempo, ¿no es cierto? De libertad de Estado. O sea, al mantener una relación concubinaria con una persona casada, prácticamente esta unión concubinaria no cumple con los requisitos legales para ser considerada una unión concubinaria legal, porque existe un vínculo jurídico familiar que liga a uno de esos miembros de ese concubinato. ¿Me dejo entender, doctora Wendy? Sí, sí, doctor, estoy entendiendo, pero yo lo enfocaba desde la óptica de que, por ejemplo, el menor, si digamos, los hijos de él han nacido en la caja, los hijos de su matrimonio nacen en la caja, porque su hijo que tiene fuera del matrimonio no podría nacer también en la caja, ¿no? Sino que él tendría que ir a acudir a otro Tendría. centro particular y demás, pero, o sea, a eso me voy. Es más, hasta inclusive en parejas que, o sea, no son casadas, son solteras, viven en concubinato, como usted lo ha manifestado, o la unión libre, inclusive a ellos no se les permite porque no son casados, o se les induce a que vayan y formalicen y hagan reconocer su unión libre, que es como un matrimonio. Entonces, la caja exige eso, no acepta ni siquiera el reconocimiento ad vientre que muchos de ellos presentan. Ahora, una vez que nace el bebé, recién tiene los mismos derechos que los demás. A partir del nacimiento, lleva el certificado de nacimiento recién. Entonces, a mí me parece que hay una selección como que hijos de primera e hijos de segunda para la caja nacional. Esa era mi consulta, ¿no? Y también las respuestas que dan, porque le comento que las respuestas que dan muchas veces no son escritas. Y también ha habido una falta de seguimiento, ¿no? De los peticionantes, porque dicen ellos, no, ya he pedido, ya he hecho mi solicitud, no quiere, ya ha nacido en otra clínica, entonces ya para qué, y lo dejan. Pero creo que es un tema que debería de resolverse. Y como el empleador es el que está otorgando el seguro, entonces considero que tal vez a través del empleador él debería de activar los mecanismos para que la caja pueda realizar este servicio a todos sin distinción, ¿no? Claro, en realidad es un problema bien complejo, ¿no? O sea, el de la caja. ¿Por qué? La unión conyugal libre, ¿cuál es la característica principal de una unión conyugal libre? A ver, alguno de los compañeros, a ver, Sara Mayora, ¿cuál es la característica principal de una unión conyugal libre? Vamos a seguir analizando todos estos casos que se presentan en la vida en común desde la óptica de lo que es justificar una pretensión externamente, una pretensión, como justificar externamente una decisión judicial o administrativa. A ver, Doctor, antes, adelante. otro caso Ah, más le voy a poner en contexto. Ha habido un caso, este ya va en el tema de la 348.
una mujer que ha sufrido agresión sexual, una mujer en situación de calle, o sea, vive en la calle y ella dormía en un cajero. Entonces resulta que al estar durmiendo en un cajero, cuatro personas forzan la chapa del cajero, ingresan y la agreden sexualmente. Esta mujer que estaba en situación de calle requiere de un hogar temporal que los da, hay instituciones que otorgan estos hogares temporales a las víctimas de violencia sexual cuando no tienen dónde acudir. Pero la respuesta que recibimos de esta casa es de que ella nunca ha vivido en una casa, que es una persona en situación de calle y no puede ingresar a sus viviendas, a sus casas de acogida. ¿Por qué? Porque ella nunca vivía en una casa, sino que vivía en la calle. Imagínense, entonces, a mí me ha dejado desconcertada porque yo decía, a ver, un rato, ustedes, esta es una casa de acogida para víctimas de violencia sexual, independientemente si Viene viven en en la calle, casa. en su casa o donde sea, ¿no? Pero le comento, o sea, la Viene en casa. respuesta, o sea, y han sido bastante cerrados, ni siquiera han querido responder por escrito, pese a las respuestas que se han enviado verbalmente, pero evidentemente el momento, o sea, se requería la casa de acogida en ese momento. En ese momento no sabíamos qué hacer porque no sabía dónde llevarse, trasladarse a esa persona que ha sufrido una agresión a raíz de su alta del hospital. Y ya, ese es otro, bueno, son más ejemplos que nos ayudan también a explicar lo que es la justificación externa de las decisiones judiciales o de las pretensiones o de cualquier tipo de decisión, ¿no es cierto? Ahí, por ejemplo, esa norma, seguramente su reglamento, no sé cuál es el instrumento normativo que utilizan estas cajas de acogida, dice, ¿no? Que las personas que han sido, no sé, expulsadas de su casa, ¿no? Pero ahí hacen una aplicación literal, literal, una interpretación literal, donde no dice que este beneficio se le otorgará a la persona que está en situación de calle. Aquí dice a la persona que ha sido maltratada y ha tenido que salir de su casa. ¿No es cierto? ¿Es así el tema? Entonces, ahí al momento de seleccionar, dice la autoridad, en la teoría que hemos visto respecto a la justificación, ¿no es cierto? No debe transcribir las normas, sino interpretarlas. ¿Y cómo va a interpretar estas normas? Desde y conforme a la Constitución, ¿no es cierto? Y desde y conforme a la Constitución, la situación de protección de la cual esta persona tiene ese derecho, no está superditada a que ésta haya salido de una casa o que a ella haya vivido todo el tiempo en la calle. ¿Se dan cuenta? Entonces, esa es la importancia, esa es la forma de fundamentar, de fundamentar. Esa es la forma de justificar interna y externamente la, perdón, fundamentar interna y externamente la decisión jurídica, fundamentar interna y externamente la decisión o la pretensión que un abogado pretende plantearla en defensa de estas personas, ¿no es cierto? Lo lógico, por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo de justificación interna, ¿no es cierto? María fue víctima de violencia. Albergue X tiene la obligación de acoger a estas personas víctimas de violencia sexual. María, al haber sido abusada sexualmente, tiene el derecho de que ese lugar de acogida la albergue, ¿correcto? Ahí estamos ante una justificación lógica interna, sencilla, pero ahí se complica cuando los funcionarios de esos lugares de acogida le dicen no. María siempre ha vivido en la calle y no es una persona que ha sido vulnerada o ha sido agredida sexualmente en su casa o tiene casa. Por lo tanto, María no clasifica para ser albergada en este lugar.
Creo que se ha entendido el problema, la importancia del tema de la justificación externa. A ver, Víctor Carmelo, a ver, qué nos dice al respecto? Doctor, Víctor, buenas noches. Doctor, ah, buenas noches. ¿Me escucha? le escucho Bien. perfectamente, Sí, Víctor. A sí, ver, doctor. adelante. Sí, entiendo. A ver, bueno, yo en la experiencia que he llegado a tener, también he tenido ese tema de cuando no hay una sentencia o una resolución debidamente fundamentada. A ver, por ejemplo, en un proceso de usucapión, bueno, en una entidad pública demandan usucapión, ¿no? Demandan a un público usucapión sobre un bien público, pero la entidad ha interpuesto una nulidad con relación al contrato porque ya habían enajenado, ¿no? Ya le habían adjudicado, pero de manera ilegal, a partir de una resolución administrativa incluso que no existía, ¿no? Entonces, a partir de eso es que se interpone una demanda de nulidad por los numerales 1 y 2 y 3 del Código Civil, la nulidad de contrato. Entonces, ¿a dónde quiero llegar? Ahí, por ejemplo, cuando el juez ha emitido una resolución, ha declarado probada la usucapión, pero también ha declarado probada la nulidad de la escritura pública. Yo le digo al doctor, al juez, le digo que le pido que complemente porque si está declarando la nulidad de la escritura pública, ¿cuál es el efecto que tiene? El efecto es que ese acto es inexistente desde tal fecha, pero usted en la sentencia está considerando que esta persona ingresó en posesión de la fecha, a ver, vamos a poner 2 de febrero, ¿no? Pero usted ha dictado la resolución, la nulidad de la escritura pública a partir del 2 de febrero, pero también les a usted está señalando que su CAPI está declarando probada que desde el 2 de febrero está en posesión y está contando como un cómputo para efectos de contar los 10 años. Le digo, hay una contradicción. Y además usted debe interpretar a partir de la Constitución, que establece el 332, si mal no recuerdo, que establece que los bienes de las entidades públicas del Estado eh, tiene No se puede protección normativa, ¿no? istucapir. No se puede capir. Entonces, pero el juez bueno, dijo, no, se declara aprobada y entonces, por ejemplo, ahí el juez no ha motivado, no ha justificado, no ha fundamentado, en realidad no ha habido una norma. Entonces, obviamente que esa sentencia carece pues de motivación. Es, Entonces, es arbitraria. por eso es que a partir de la experiencia que usted tiene y a partir también de la que nosotros hemos llegado a tener en tribunales, es que, por ejemplo, cuando se dice la motivación externa, en este caso, por ejemplo, no tiene la motivación externa porque no justifica ninguna norma. No ha justificado una norma. Además, el Código Civil, hay igual hay un artículo que establece que los bienes de dominio público de las entidades públicas están fuera del comercio humano, ¿no? Pero el juez Ya, no ha valorado, no ha considerado esa normativa, no está fundamentada, por ejemplo. Solamente ha declarado probada porque está ocupando más de 10 años y punto, ahí lo ha dejado, ¿no? ya, Pero lo ha declarado también la nulidad y ahí es donde entra en contradicción, porque, exacto. porque esa nulidad precisamente tenía, y él lo ha declarado por causa y motivo ilícito, no lo ha declarado la nulidad por el tema de falta de objeto. Cuando sí tenía que haberse también declarado aprobada por falta de objeto, porque el que le ha enajenado, el que ha transferido ese bien inmueble, no tenía el derecho propietario. O sea, ese bien inmueble estaba fuera del comercio humano. Entonces, también tenía que haberse declarado aprobada por esa causal, pero el juez, a efectos de más o menos acomodar su sentencia, ha omitido el numeral 1 y 2 y solamente ha declarado aprobada por el ilícito, por motivo y causa ilícita, ¿no? Pero ahí también entra en contradicción, por eso mismo, de que si es un motivo y causa ilícito, entonces no podía haberle declarado aprobada la usucapión. Entonces ahí es, doctor, por ejemplo, Así donde es. nosotros vemos que evidentemente hay mucha carencia en el tema de la motivación. Obviamente el juez conoce, sabe el juez, pero bueno, eso lo ha Ahora, hecho funcionar. ahora quiero preguntarles, bajo el ejemplo, no sé si han escuchado a su compañero, realmente esta es una sentencia hito para poder hablar respecto a la justificación de las resoluciones o decisiones judiciales, ¿no? ¿Ustedes consideran que esa resolución del juez que su compañero ha hecho mención ha cumplido la justificación interna, ha cumplido la justificación externa y por qué consideran que sí o que no?
haya cumplido o no esta justificación. A ver, adelante, ¿quién quiere, participar? Tomando desde el punto de vista del problema de la justificación de las decisiones o los planteamientos jurídicos. A ver, ¿alguno de ustedes? Doctor Cuaquir. Gracias, doctor. En el caso, la justificación interna tendría deficiencias, puesto que el caso concreto debe subsumirse en la norma, en la premisa normativa. Entonces, la premisa normativa, el caso concreto deben llevar a una conclusión para que esa conclusión o ese razonamiento sea válido. En este caso, esa validez no tiene esa sentencia, por una parte. Por otra parte, no se explica por qué razones utiliza o no utiliza una norma el juez. Entonces, la justificación externa en la elección de la norma no está presente. Por tanto, la sentencia no tendría la justificación externa. Es una sentencia totalmente arbitraria que ni siquiera pasa el tema de justificación interna, porque no hay lógica, ¿no es cierto?, en fallar probada una demanda de usucapión contra un bien que por efecto de la nulidad de esa transferencia que hace la entidad pública a un particular, la deja sin efecto y la convierte entonces a un bien público y la usucapión no procede contra bienes del Estado. ¿Se dan cuenta? Hay verdaderas falacias, hay verdaderos errores al momento de formular las premisas, ¿no? La premisa fáctica totalmente errada. La premisa normativa totalmente errada. En consecuencia, la conclusión también es errada. La sentencia también es errada. ¿Correcto? Entonces creo que hemos visto ya abundantemente el tema de que al momento de que la autoridad o en este caso el abogado, siempre hago esa distinción, ¿no? Al momento, el abogado al momento de presentar su pretensión, ¿no es cierto? También tiene que cumplir estos pasos de justificación interna y justificación interna para hacer que el derecho de sus representados sea favorablemente atendido, ¿correcto? Y con mucho más razón, y además legalmente obligado, constitucionalmente obligado, el juez al momento de resolver estas situaciones debe justificar interna y externamente. Es por eso que decíamos que la justificación interna y la justificación externa se complementan. No es que existe una y la otra está aislada. Son mecanismos del proceso argumentativo que se complementan para dar solidez a la decisión judicial. ¿Ya? Ahora, una vez que hemos determinado, escogido la norma adecuada, la norma que se va a aplicar al caso concreto, ¿no es cierto? ¿Qué debemos hacer con esta norma? Interpretar la norma. No transcribir el artículo, debo interpretar la norma. Partamos del ejemplo de la usucapión, ¿no es cierto?
del artículo X del Código Civil ante una usucapión extraordinaria es la que se adquiere por la posesión continua, pacífica y pública del bien durante el plazo ininterrumpido de 10 en el extraordinario, en el caso de 5 años, ¿no es cierto? Pero además debe existir el título, ¿no es cierto? El justo título. Desde ese punto de vista, ¿qué está haciendo la autoridad jurisdiccional? ¿Qué está haciendo el abogado? Está interpretando la norma, ¿ya? Y además de interpretar la norma, al momento de ese proceso de explicación del contenido del presupuesto normativo, ¿no es cierto? Tiene que vincularlo, tiene que vincularlo al hecho concreto. ¿Dónde está el error? ¿Dónde está el error de que si una autoridad o un abogado simplemente transcribe una norma y piensa que con la transcripción de la norma, ¿no es cierto?, es suficiente? Ahí está el error. No es suficiente la transcripción de la norma, sino que debe encontrarse el nexo de causalidad entre la norma y los hechos que estamos atendiendo. Ya en el ejemplo de nuestra compañera Wendy, que decía, no, mujer de la calle fue vejada sexualmente, por lo tanto, le corresponde ser protegida o acogida en el lugar de acogimiento circunstancial, ¿no es cierto? Estamos aplicando los hechos reales, estamos conectándolos con el abstracto de la norma que se encuentra en abstracto. Si no se hace ese ejercicio de vincular, de encontrar el nexo de causalidad entre la norma y los hechos, también ingresamos aún a una situación de una fundamentación y motivación inadecuada. Ahí está la diferencia palpable entre lo que es fundamentar, citar la norma y motivar. Yo motivo cuando vinculo el contenido de la norma interpretada, lo vinculo con el hecho que se está analizando en el caso concreto. ¿Correcto? Entonces, ese proceso de interpretación que básicamente consiste en explicar el significado de la norma, ¿no? Consiste en determinar su alcance, hasta dónde va, qué es lo que se pretende con esa norma. Y también, obviamente, esto significa conectar su contenido con el caso concreto. A ver, con relación a este tema, quisiéramos escucharlo al compañero Ronald, por favor, Ronald Jurado. Adelante, Ronald, por favor. Alguien que quiera participar con relación a este tema de interpretación, que es otro presupuesto al momento de justificar, de la justificación interna. Quiero que, aunque parezca cargoso, quiero que quede claro y además la forma de vincular esa parte teórica que parece ser muy abstracta, que no parece aterrizar en casos concretos, quiero que lo vinculemos al cotidiano, a lo que hace el juez, a lo que hace el abogado, ¿no? Por eso es que partimos del análisis de los casos que ustedes traen a colación. A ver, vamos a ir con... Hemos empezado con Marco, por favor, adelante.
Marco Loaiza, adelante. No estamos. Doctor, le habla Víctor Quenta. Doctor, ¿Cómo está? cuando Adelante. señala la interpretación, por ejemplo, en el caso que le exponía, entiendo yo que es aquella interpretación de la norma que busca proteger algo, en este caso, por ejemplo, el derecho de propiedad, ¿no? O sea, a partir de ahí tendremos que interpretar a partir de lo que busca la norma, en realidad, del fin de la norma, ¿no, doctor? Por ejemplo, Exacto. que no existan contratos ilegales, por ejemplo, ¿no? Y a partir de eso, utilizar la doctrina y la jurisprudencia para poder adecuar el hecho concreto a la norma. ¿Es así como se Exacto. debe hacer, doctor? Exacto. A veces el proceso, o sea, toda norma tiene que ser interpretada, porque si no, no podríamos aplicarla. ¿Qué es interpretar? Es prácticamente explicar el significado de la norma, ¿no es cierto? Pero hay casos en los cuales es más complicado. Es un proceso de mayor complejidad jurídica para lograr entender el verdadero significado y el alcance de la norma. Como en el caso de la mujer, por ejemplo, ¿no es cierto? Que ha sido vejada sexualmente, ¿no es cierto? Que ha sido vejada sexualmente y puede ser acogida en este lugar de acogimiento circunstancial o no. Entonces, ese proceso de interpretación, porque si recurrimos a una interpretación simple de ese reglamento que dice que estos lugares de acogida solamente son a personas que han salido de su casa y no a personas en situación de calle, ¿cuál es el sentido? ¿Cuál es la intención de la norma, la intención subyacente a la norma de la creación de estos lugares de acogida? Proteger la integridad física y psicológica de las víctimas de violencia, independientemente de que éstas hayan salido de la casa o hayan estado en situación de calle. ¿Correcto? Esa es la intención. Entonces, al hacer ese ejercicio, estamos interpretando, estamos dándole significado a la norma, pero además tenemos que determinar su alcance, ¿no es cierto? Esta norma alcanza también a las mujeres de la calle. ¿Por qué? Porque su intención, la intencionalidad subyacente o la intención de la norma es proteger la integridad física y psicológica de las mujeres víctimas de violencia y no tiene nada que ver con que ésta haya salido de su casa o no lo haya hecho. ¿Comparten con ese criterio? ¿Creen que eh, estoy analizando de forma adecuada esa norma o no? ¿Qué piensan ustedes? Doctora Wendy, era su caso. Doctor. Adelante, ¿qué piensa de esa forma de interpretar? Al momento, escojo la norma, ¿no es cierto? Escojo la norma, después explico el significado de la norma. La norma dice, ¿no es cierto?, que los lugares de acogida albergarán a las personas víctimas de violencia sexual, ¿no es cierto? Ahí estoy interpretando la norma, ¿ya? Ahora, ¿cuál es el alcance? Determinar su alcance. ¿Esta norma alcanzará a las mujeres de la calle o solamente a las mujeres que han sido víctimas de violencia sexual que tienen casa? En realidad, la norma establece que las casas de acogida son para ayudar a todas las personas que sufren violencia sexual, independientemente, evidentemente no dice, ¿no? Pero independientemente que Está vivan en una casa interpretando. propia, en la calle o donde sea, ¿no? O sea, yo Eh, considero que la interpretación ha sido bastante eh, errónea, errónea porque Errónea, debía alcanzar, o arbitraria, sea, sí, claro, ¿no? arbitraria, sí.
En realidad sí, doctor. Yo he quedado sorprendida con esa interpretación. Y así Sí, no dijera la norma, no entiendo la verdad cómo es que se puede es encerrar. Para mí ha sido bastante sorpresivo cuando se ha tenido ese caso, porque ha sido un caso real, doctor. Ha sido un caso claro, real donde no se sabía dónde no, trasladar a la eh, víctima de violencia sexual. Imagínese en ese momento qué haces con ella. Y eso es bastante penoso porque manejamos la bandera, ¿no? De la lucha contra la violencia hacia las mujeres, prioridad, interés, prioridad del Estado, la lucha contra la violencia, los y, niños y demás, pero Y y en este caso en particular, ¿no es cierto? Inclusive aquí hay un acto discriminatorio interseccional, que le están discriminando por mujer y aparte le están discriminando por su condición económica. O sea, se dan cuenta, los derechos fundamentales de esta persona, de esta mujer, han sido vulnerados, pero terriblemente, terriblemente. En y el no solo caso, eso, doctor. Porque los argumentos, perdón que le corte, porque los argumentos que ellos vertían era de que al ser una persona en situación de calle, hasta podría alterarse y molestar a las otras usuarias que están en la casa de acogida, pese a que ella no estaba bajo influencia del alcohol, ¿no? Entonces, yo digo, y si hubiera estado bajo influencia del alcohol, porque esa era la bandera que manejaban al inicio, ¿no? Decían, y parece que está bajo influencia del alcohol. No, no está bajo influencia del alcohol, el médico ha dicho que no. Entonces, y así estuviera, deberían haber otras áreas, ¿no? Entonces, o sea, la verdad es que han tratado por todo lado de encontrarle un pero para que ella no pueda ingresar. claro, por ejemplo, al TEC de racionalidad, este tema no ingresa para absolutamente nada, ¿no? Porque ahí, por ejemplo, en el caso de tratar de precautelar los derechos de las otras personas internas, no sé si es el término más correcto, ¿no es cierto? Le restringen el derecho a esta persona, cuando pueden haber otros mecanismos menos lesivos al derecho de esta otra persona para precautelar los otros derechos, ponerle en un lugar aislado, en un lugar seguro, ¿no? Se da cuenta, ¿no es cierto? En todo momento, normas que parecen ser fácilmente interpretadas a través de una interpretación literal, necesitan de un proceso de racionalidad y en muchos casos en un proceso de ponderación para que la norma o la autoridad aplique de forma correcta y precautelando, ¿no es cierto?, una adecuada fundamentación y motivación de su decisión. ¿Ya? Realmente agradezco a todos los compañeros, ¿no? O a la compañera Wendy, al doctor Coaquira, a nuestro compañero Víctor, quienes nos han dado realmente algunos casos que nos han servido para mostrar de manera práctica la importancia de que el tema de justificación interna y externa no habían sido teorías, ¿no? Son elementos fundamentales que tanto abogados y con mayor y con obligación autoridades jurisdiccionales y todas las autoridades en realidad deben cumplir para que sus decisiones no entren al campo de la arbitrariedad y puedan ser bajadas por autoridades superiores o en su caso por recursos constitucionales. Wendy, no sé si levantó la mano. Adelante, por favor. Sí, doctor, quería consultarle, por favor, si nos puede facilitar tal vez algunos libros o señalar autores respecto a esto de la fundamentación interna y externa y algunas sentencias específicas, porque le comento que en el caso de, bueno, en mi trabajo hemos tenido, sí, bastantes peticiones que han sido fruto de acciones de amparo constitucional, bueno, han merecido acciones de amparo constitucional y a veces considero que las autoridades hasta exageran. Porque nos dicen respondan, ya se responde positivo o negativamente, se responde a la pretensión que plantean, pero la otra parte dice, se presenta su recurso de queja alegando que no hay que no se ha otorgado una respuesta, que la motivación, la fundamentación siempre. Entonces, hasta en algunos casos yo he tenido que presentar alegando un sobrecumplimiento de la resolución constitucional, porque la sala me combinaba y me decía, en 2 días haga esto, en 2 días haga esto, cuando nuestro procedimiento es distinto y se le ha explicado, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la institución de trabajo, hay un principio que se llama el de conducto regular.
O sea, si un funcionario trabaja en Sucre, él debe presentar su solicitud en el Comando Departamental de Sucre y este comando lo remite al Comando General a La Paz, a conocimiento de nuestra MAE, que es el comandante general. La respuesta va al mismo conducto regular, o sea, el comandante general la remite a Sucre y el comandante departamental de Sucre le notifica al peticionante, o sea, ese es el conducto regular. Pero la sala dice no, el comandante debe ser quien responda de manera directa. Entonces, pese a que se le da una respuesta siguiendo el conducto regular tal como ha llegado la solicitud, la sala dice, se advierte que no se está dando cumplimiento a la resolución. O sea, se agarra de una y otra cosa para tratar de hacer ver de que no estaríamos dando cumplimiento. Al final presenté una sentencia que nos explicaba sobre el sobrecumplimiento de las resoluciones constitucionales y recién aceptaron la respuesta y dijeron sí, se tiene por cumplida, porque había habido otros requisitos, ¿no? Yo la verdad no sabía y en lo que estaba buscando encontré esta sentencia sobre el sobrecumplimiento que tiene ya otras aristas para poder guiar el caso, la resolución constitucional. Y recién le cuento, Ya. bueno, aceptaron la Eh, respuesta y dieron por cerrado el caso. Pero eso Ya. le pediría, por favor, doctor. Claro que sí, con todo gusto. Les voy a proporcionar un material de la Escuela de Jueces, el material teórico, no respecto a qué es todo el proceso argumentativo, respecto a la fundamentación, respecto a la argumentación, respecto a la justificación interna y externa. Ya, con todo gusto lo voy a hacer, pero principalmente voy a seleccionar las sentencias. A manera de conversar estos últimos minutos, les digo que en el Tribunal Constitucional la mayoría de las acciones de amparo constitucional no están relacionadas por la falta de fundamentación y motivación de las resoluciones judiciales. ¿Por qué? Porque es tan frecuente los errores que cometen las autoridades judiciales, por ejemplo, al momento de analizar cierto caso, no hacen una vinculación, como repetimos una y otra vez, ¿no es cierto?, de la norma que es el abstracto, bajarla al hecho concreto y explicar esa relación de causalidad, esa relación lógica entre la norma y los hechos que pretendemos resolver. Entonces, una gran mayoría de las resoluciones en todo nivel, resoluciones fiscales, resoluciones judiciales, administrativas, carecen de eso. Por eso, este tema de fundamentación y argumentación a veces en muchos libros de lectura los van a encontrar como un tabú, digamos, ¿no? De manera un poco más filosófica, muy importante, pero difícil de bajarla a la práctica. Y cuando analizamos estos hechos, usted fácilmente va a poderse dar cuenta cuando una resolución no está debidamente fundamentada y motivada. Fundamentada es la norma y tiene que estar justificada de forma externa y de forma interna y de forma externa. Interna simplemente con la lógica, ¿no es cierto? A hizo B, por lo tanto es C. Pero externamente ya tenemos que explicar por qué A más C hacen o perdón, hacen B, ¿no? O sea, el ejemplo lo que es lo que quiero que quede es que esa forma en que las autoridades deben explicar ese nexo causal es el que está faltando. ¿Ya? Es por eso que en la próxima semana vamos a ver y ya vamos a seguir insistiendo sobre estos temas para que por lo menos salgamos con una idea clara y cómo detectar, ¿no es cierto? Esa falta de fundamentación, esa falta de motivación de las decisiones judiciales. ¿Ya? Quedamos acá entonces, les agradezco y felicito por ese esfuerzo que ustedes hacen, seguramente toda la semana trabajan y encima está el fin de semana, ¿ya? Tengan muy buen descanso, nos vemos hasta la próxima semana, el día sábado a la misma hora para retomar los casos y obviamente voy a conseguirles varias resoluciones relacionadas a la falta de fundamentación y motivación de las decisiones judiciales. ¿Ya? Muchísimas gracias a todos. Buenas noches.
Buenas Gracias, noches. doctor. Buenas Gracias, noches, doctor. doctor. Buenas noches, Hasta luego. colegas.